lo primero que se dijo es, ¿hay que tirar el sistema? No, hay que ponerlo en valor. Hay que ponerlo en valor. Pero bueno, hay que modernizarlo, etc. Y hay que darlo a conocer a las autoridades comunitarias. Por una razón, porque entre las autoridades comunitarias había muchos ingleses, había muchos escandinavos que no conocían el sistema. Y en segundo lugar, porque también había, sobre todo en una primera época, en los años 90, muchas autoridades provenientes de Francia. En Francia el notariado es un notariado muy liberalizado, en el sentido de que en esta fe pública, organización liberal, el notariado francés es muy liberal en ese sentido. Entonces, pues, los funcionarios franceses que había allí decían, bueno, el notario es como el abogado, no tiene ninguna diferencia. Entonces, lo primero que hicimos fue decir, bueno, vamos a ver, hay que dar a conocer al sistema, pero ¿qué sistema? Ya vamos a ir intentando construir un sistema notarial europeo, que sirva para todos. ¿Sirve el que tenemos? Sí. Pero ¿en qué tenemos que hacer hincapié para que las autoridades comunitarias, pues vamos a ir a singularizar lo más importante? Vamos a darle también un aire moderno a esto. Vamos a fijarnos en los países en los que el notariado ha tenido menos ataques para centrarnos en esto. Y sobre esto vamos a ir haciendo pues, un nuevo concepto de notariado, que no es que sea nuevo, no es que sea, pero resaltando lo que más interesaba resaltar en ese momento. Bueno, había 3 ideas básicas que había que resaltar. Nos dimos cuenta inmediatamente que había que resaltar el carácter público del notario, que había que resaltar la calidad del notario y que había que mantener la organización liberal. Ahora explico todo esto. Bueno, claro que sí, ¿no? Pero bueno, lo que tiene de específico esto. Había que fijarse también en determinados notariados, como decía antes. Ya vimos que, con todos los respetos, el notariado francés era peligroso, porque acentuaba demasiado el carácter liberal del notariado y no acentuaba mucho el carácter público. Sin embargo, había otros notariados, España, Italia, Alemania, Austria, Países Bajos, por ejemplo, que habían tenido pocos ataques, que tenían un notariado bastante floreciente y que tenían un carácter público muy claro. Pues fijémonos en esos. Se encomendaron estudios económicos sobre el notariado, diciendo hay que modificar también el lenguaje. No es lo mismo frente a un anglosajón decirle el notario es una profesión o una función destinada a dar seguridad jurídica que controla la legalidad del negocio. Y el anglosajón dice, adiós, barreras, burocracia. Sin embargo, si al economista anglosajón le dices, el notario es un gatekeeper que sirve para eliminar las asimetrías de la información y que a través de su actuación se consiguen externalidades positivas de los bienes públicos. Sí. Pues el economista de Yale o de Harvard o de Princeton dice, a ver, me lo repiten ustedes, y dice, a lo mejor es interesante. Bueno, esta era la base y a partir de ahí pues vamos a lanzar un programa. Un programa que luego se concretó, poner en valor la figura del notario, modernizar un poquito el lenguaje, darle un cierto aire económico. El notario tiene un producto, que es el documento, que es un bien público, un producto. El documento es un producto. Bueno, a mí no me gusta, pero en Yale hace furor. Bueno, pues tenemos ya el concepto fijado, tal, carácter público, repito, lo ampliaré ahora.
Y a continuación, la segunda parte es, pues vamos a, una vez teniendo esto, vamos a venderlo bien, ya ante las autoridades comunitarias, como plataforma también para que nos entiendan, para que nos saquen de la desregulación y al mismo tiempo nos den nuevas competencias. Esto fue el cuadro final y las consecuencias y las conclusiones que se sacaron, y luego cada notariado se encargó de irlas implementando en su respectivo notariado. En España lo hicimos, se presentaron en el Congreso del 150 aniversario de la Ley del Notariado. Hicimos cuatro grandes epígrafes sobre las ideas que estamos manejando. El notariado del futuro. Pues el notariado del futuro tiene que ser un notariado que, en primer lugar, hay que vender el notariado como clave, el notariado clave para un mercado ordenado. Segundo gran reto, como estábamos en crisis, en la crisis de la subprime y todo esto, el notariado en crisis, a la búsqueda de la recuperación. ¿Cómo puede contribuir el notario en salir de la crisis? Como también una de las causas era una justicia colapsada, el notario como respuesta ante una justicia agobiada. Y finalmente, como esto tenía un tinte europeo, el notariado como motor y raíz del espacio jurídico europeo. Estas fueron los cuatro grandes epígrafes que presentamos, bueno, lo presenté yo, perdonad por en el Congreso del 150 aniversario de la Ley del Notariado, basado en las ideas que habían surgido en las reuniones de esta comisión sobre el futuro del notariado de la Unión Europea. Vamos a ver un poquito unas pinceladas. El notario como clave para un mercado ordenado. Bueno, la crisis económica, como motor de reflexión, así. Si en la crisis que hemos pasado todos, si ha quedado algo claro, es que esto de la autorregulación de los mercados es un cuento. La autorregulación de los mercados no ha servido para nada. La existencia de reguladores de los mercados privados, y sobre todo las agencias estas de rating, Standard & Poor's y todos estos, no han servido para nada. No han servido para nada. Bueno, pues esto, el caso de las hipotecas subprime, por ejemplo, no es que las hipotecas subprime hayan sido la causa de la crisis de crisis han sido mucho mayores, pero han tenido un reflejo clarísimo en las hipotecas subprime. Las hipotecas subprime, lo que desgraciadamente no se ha hecho con las hipotecas subprime es expandir un informe del FBI, es un notario español, Enrique Brancós, lo ha estudiado magníficamente bien, un informe del FBI en el que ponía de relieve las barbaridades que se han hecho con las hipotecas subprime. Hipotecas hechas con formularios que se mandaban desde nadie sabe dónde a los bancos por internet, donde se decía: yo, fulanito de tal, que me llamo así, tengo una casa en la calle tal de tal pueblo del estado de Ohio, y recibo un préstamo y hipoteco la casa. Y no había ninguna garantía, y eso se hacía, esto lo dice el informe del FBI, que pasaba, que todas suplantaciones de personalidad, muchos de los que enviaban los formularios por internet era gente que se ponía nombres de muertos, las casas no existían, esto ha sido una de las causas, y luego, claro, no había garantía ninguna, y el FBI dice que había que controlar, por ejemplo. Bueno, si hubiera habido un notario en ese momento, se podrían haber evitado muchísimas de estas patologías aparecidas. Bueno, y aquí entonces entra la faceta del notario como gatekeeper, el guardián de la puerta, guardián que controla el negocio jurídico en el momento de su salida al tráfico y disminuye así las posibilidades de que los negocios jurídicos salgan viciados al tráfico jurídico. Ahora bien, es evidente que como el notario controlador del mercado, como los controladores privados han fallado, eso lo reconoce todo el mundo, pues este gatekeeper notarial tiene que tener unas cualidades de alta formación, desde luego,
imparcialidad e independencia para poder cumplir su misión, lo que nos lleva ineludiblemente a poner sobre la mesa la cuestión de si el controlador, el notario es un gatekeeper controlador, si el controlador ha de estar a merced de las leyes del mercado y de la libre competencia, o en qué medida esas leyes de libre competencia y de mercado tienen que ser restringidas en su aplicación al notario. Y claro, la conclusión que inmediatamente se saca de eso es que una aplicación total de las leyes del mercado pone al controlador a las órdenes del controlado. La libertad de tarifas. Es decir, si te viene el gran cliente al despacho, mire usted, señor notario, yo le voy a traer a usted tantas escrituras, pero hágame un precio especial. Y el notario puede negociar el precio, el notario se está poniendo a las órdenes del controlado. Esto es un contrasentido. Esto es un contrasentido. Esto es evidente. Bueno, pues ha tardado mucho en que el mercado se entere de esto. Es decir, ¿el notario funciona como un profesional liberal? Sí, pero, mire usted, si se desregula totalmente, pasará lo que se trata de evitar. ¿Cómo se corrige esto? Pues desde luego, ahora, ¿quién puede justificar la existencia de restricciones? ¿O quién puede autorizar? El Estado. Si los controladores privados fallaron, vamos a ver si los controladores públicos no fallan. Pero claro, que sea el Estado el que controle. El notario, en este sentido, es muy bueno, porque tiene una organización liberal, pero está controlado íntegramente por el Estado y actúa en nombre del Estado. Entonces se combinan las dos cosas. Pero claro, eso nos lleva a acentuar muchísimo la faceta de funcionario público del notario. En América yo siempre he notado que cuando yo hablo del notario como funcionario público se asustan. Y bien, el notario, funcionario público a las órdenes. No. El juez es un funcionario público, pero no está a las órdenes de nadie. No está a las órdenes de nadie. Pero es que además, antes decía que en Europa había unos notariados más públicos que otros. Que precisamente el carácter de funcionario público del notario estaba en la ley alemana, en la ley austriaca, en la ley holandesa, en la ley italiana, en la ley española, todas del siglo XIX. Por ejemplo, la ley española de 1862, que todavía está vigente, fue una ley revolucionaria. Hasta 1862 los oficios de escribanos en España se compraban al Ministerio de Hacienda. Iba un señor a decir, mire usted que quiero comprar el oficio de escribano. Ya está. Nombraba notarios el ministro de Hacienda, los alcaldes de los ayuntamientos. Entonces, en un momento determinado, el Estado dijo, no, esto se ha terminado, esto es un lío, esto es un desbarajuste. A partir de ahora, en un momento en el que en España se estaban configurando las grandes instituciones jurídicas que arbitran, que vertebran un país, por ejemplo, el registro civil, el registro de la propiedad, el Estado dijo, no, hay que hacer una regulación estricta del notario. Regulación del notario. Artículo primero, el notario es un funcionario público. Solo pueden nombrar notarios el Estado. Solo puede nombrar notarios el Estado. ¿El Estado a quién nombra notarios? ¿A los hijos de los que son? No. Al que ha superado un examen que hace el Estado. Y al mismo tiempo, para evitar la proliferación, se señala numerus clausus de notarios y tarifas. Esto no es de ahora, estaba. Y estaba así en Alemania, y estaba así en Austria, y estaba así en Italia. Con lo cual no hubo tampoco carácter público, estatal. Carácter público estatal. Ahora bien, esto supuso, la ley española de 1862, lo que supuso fue que el notariado pasó a ser un servicio del Estado. El servicio del Estado de la fe pública. El servicio del Estado para que las relaciones entre los particulares funcionaran por cauces de legalidad. El servicio del Estado para asegurar la seguridad jurídica. El servicio del Estado. Pero, como iba dirigido a las relaciones de los particulares, lo lógico es que al estar en un mundo de particulares, el notario también
esté regido hasta cierto punto por las reglas de los particulares, una organización liberal. Pero no porque lo sea, sino porque es lo más aconsejable para estar con los particulares. De ahí viene una definición que hicimos del notario en España, de la función notarial ahora mismo, es decir, el notario es un funcionario público, o mejor dicho, la función notarial es una función pública, no es una profesión. Es una función pública estatal, enmarcada en una profesión liberal. Creo que hay unos matices importantes en esto. Yo esta definición la dije, recuerdo, en un congreso celebrado en Tánger no hace muchos años, donde había numerosos notarios franceses. Y un notario francés encolerizado, auténticamente encolerizado, al terminar yo decía, se levantó y dijo: «Eso jamás lo aceptará el notariado francés». Y un notario español que había a mi lado se levantó y dijo: «Pues así os va, machos». Sí, era cuando Macron, hoy presidente de Francia, era entonces ministro de Economía, y se decidió a dictar una serie de leyes que han crujido al notariado francés. En fin. Bueno, establecido ya esta idea central, pues como estamos en crisis, pues vamos a ver si este notario, funcionario público, función pública, pero regulado por el Estado, pues vamos a ver cómo contribuye a evitar la crisis. Entonces pues sacamos una serie de competencias que el notario puede hacer, pues por ejemplo, medidas para disminuir los conflictos, aumentando la labor informativa del notario, para evitar errores equívocos, para procurar que el consentimiento naciera de un auténtico conocimiento, y vino toda la política de protección de los consumidores. Entonces, pues, ahora mismo estoy hablando de España, ¿no? Presentamos un proyecto al gobierno de defensa de los consumidores, favoreciendo la creación empresarial, utilizando medios telemáticos en la constitución de sociedades, procedimientos sencillos para constituir sociedades ágiles y rápidos, pero siempre con notario, y ofreciéndonos también respuestas para una justicia agobiada al ser órganos de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Porque si nos configuramos como función pública clara e inequívoca, nombrada por el Estado, seleccionada por el Estado, controlada por el Estado, pues ¿por qué no vamos a poder asumir competencias en materia de jurisdicción voluntaria? Sustituyendo al juez. Y además tenemos una buena preparación garantizada por el Estado, que es quien nos examina y nos da el título, quien nos examina. Pues y así hicimos, y fuimos al gobierno a pedir competencias, y nos hemos encontrado al principio con un gobierno poco receptivo y al final con un gobierno mucho más receptivo, y en casi todos los países europeos se han aumentado las competencias, y en España concretamente en el año 2015 el notariado recibió 43 nuevas competencias en materia de jurisdicción voluntaria. Y lo importante no es tanto el número cuanto la calidad. ¿Por qué? Porque hay que decir que en España estas 43 nuevas competencias suponen un antes y un después en la historia del notariado. Porque es que no son competencias, es el cómo nos las dieron. Al ser sustitutos del juez, implica una cosa, que en muchísimas de estas competencias al notario se le da facultad de decisión. Como notarios, facultad de decisión siempre hemos tenido, es decir, si hay una ilegalidad, pues se dice, no, mira, oye, esto no se puede poner porque esto es ilegal, en una compraventa o en algo. Pero esto es que se da un paso más. Antes se decía en España, el notario controla la legalidad. Bueno, pues ahora se da un paso más y ahora podemos decir que el notario controla también la equidad. Por ejemplo, competencias nuevas que se nos han dado. En determinados casos de particiones hereditarias que necesitaban antes, pues porque había por determinadas razones aprobación judicial, ahora esta aprobación judicial se pasa a aprobación notarial. Entonces el notario revisa la partición y emite un juicio más que de legalidad, es de equidad. A mi juicio, esto
se ha hecho con equidad, se ha hecho con justicia la partición. Es una decisión que toma. Se ha abierto, por ejemplo, se ha establecido un acuerdo extrajudicial de pagos para las situaciones de concurso que se tramitan ante el notario, y el notario dirige el proceso. El notario divorcia, pero con la capacidad importante. Al notario las condiciones del divorcio se lo tienen que presentar y el notario tiene que dar el visto bueno, y el notario tiene la obligación de negarse a firmar si encuentra que alguna cláusula no es equitativa en la situación de los cónyuges. Es decir, facultad de decisión. No me voy a extender más. Hoy al mediodía hablábamos de un nuevo procedimiento que se nos ha dado, es el reconocimiento de la nacionalidad española para los judíos sefardíes descendientes de los expulsados, de los sefardíes expulsados en España en el año 1492, por ejemplo. Pues esto se nos ha encomendado a nosotros. El notario pues reúne toda la documentación y emite un juicio. A mi juicio esta persona sí es un judío sefardí, o a mi juicio esta persona no es un judío sefardí. No es la opinión definitiva la tiene el gobierno, porque la nacionalidad se concede directa e inmediatamente por el gobierno, pero el notario emite un juicio. Y puede decir que sí o que no. Es decir, se ha transformado completamente Todo esto, ¿a qué nos ha llevado? A que se ha configurado clarísimamente el carácter de notario como autoridad pública. Y es un argumento más contra la desregulación. A una autoridad pública no se la puede desregular. Me parece claro, me parece claro. Finalmente, el cuarto gran punto, pues el notario, raíz y motor del espacio jurídico europeo. Esto es aquí confluye y agrupa todos los demás puntos. Y volvemos a lo que yo planteaba al principio, cómo ha de ser la función notarial en la Unión Europea y si puede existir un estatuto notarial europeo. Yo digo, puede existir, debe existir y existe ya. Además de la desregulación, el problema que nos hizo plantearnos desde el principio esto, había otro problema enorme, grande, que no todos los notariados en la Unión Europea son homogéneos. De 27 miembros, ya quitamos al Reino Unido, pues hay 22 que tienen un sistema notarial latino, pero luego tenemos a Irlanda, que es un modelo claramente anglosajón, tenemos a Suecia, que es un modelo no es anglosajón, pero es de libertad de forma absoluta, Dinamarca pasa exactamente igual, y Finlandia. Finlandia es una excepción. En Finlandia no existe, es el único país de la Unión Europea en la que no existe notario. Ni es anglosajón, ni latino, ni nada, no hay notarios. Yo hablaba no hace mucho con la directora general de Justicia de la Comisión Europea, que es una finlandesa, Tiina Astola, y yo le decía, si yo estoy paseando por Helsinki, le paro a una persona y le digo, oiga, ¿usted sabe lo que es un notario? Dice, ¿qué me dirá? Dice, pues unos le dirán que no saben, que es la primera vez que oyen la palabra, y otros le dirán que es una cosa que existe en otros países y que tiene que ver con el derecho. Bueno, lo curioso es que una finlandesa está ahora de directora general de Justicia, o sea, es peligroso. Pero es una finlandesa con una cabeza amplia, abierta y buena.